Digámosle al Señor ahí, amadísimo Padre, me presento una vez más ante ti, Señor, con un corazón dispuesto a recibir y a atesorar esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer un primera de Juan. Vamos a leer dos textos. Está en 2:7. Dice el título del nuevo mandamiento, que siempre lo hemos manifestado, no sale. Y luego vamos a ver otro, pero siempre ahí mismo, corriendo por ahí por donde vamos. Miren lo que nos dice el Señor a través de esta bendita palabra. Hermanos, no os escribo, dice, mandamiento nuevo. ¿Qué quiero que entendamos en el Señor? Que el mandamiento ya está dado. Es el mismo desde un principio de Génesis, que lo anduvo el Padre mencionándolo. Luego lo trajeron cada uno de los profetas. Luego Jesucristo. Y hasta el día de hoy sigue siendo la misma palabra, el mismo camino. Ir al Señor Jesucristo para poder interceder, llegar al Padre a través de su Espíritu Santo. Y quiero que entendamos que en esos mandamientos, ¿verdad? Que quiero que dice, mandamientos nuevos, dice, si no dice el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Entonces quiero que entendamos que el mandamiento no ha cambiado. Lo que han cambiado son un montón de personas que llevan la palabra. Y van, si usted lee, por ejemplo, los profetas de antes iban y le decían al pueblo, arrepiéntanse. El único camino es para ir al Padre, porque ellos todavía no mencionaban, ponían en parte a Jesús, pero ellos no creo que se daban cuenta, sino revelados por el Espíritu Santo. Ellos les decían, arrepiéntase. El único camino es llegar al Padre, pero de una manera con un corazón contrito y humillado. Pero si usted encuentra los que están ahora, llamemos nuevo mandamiento, de ellos, no del Señor. ¿Por qué digo no del Señor? Porque la palabra sigue siendo la misma. Entonces usted puede ver, yo la vez pasada lo mandé, ese, creo que lo leímos ya una vez, donde los profetas antiguos, o los que seguimos llevando la palabra como el Señor nos demanda, es arrepiéntanse, lleguen al Señor, ámense unos con otros. Pero ¿cómo actúan las generaciones de personas que llevamos la palabra? Ahora, ¿verdad? Le van a decir, mire, si usted diezma, si usted pacta, yo le profetizo que le viene un nuevo empleo, le viene un nuevo negocio, le viene esto, le viene aquello, le viene lo otro. O sea, le están hablando de una cuestión de prosperidad, pero no le hablan como les hablaban los profetas, arrepiéntanse. Le hablan de algo que a veces la gente quiere estar escuchando eso, y quiero que entendamos. Si usted tiene una prosperidad espiritual, pues lo sigue la material. Pero si usted no tiene una prosperidad espiritual, pues se le va a hacer más difícil. Podrá ver, como dicen, claritos o lamparones de partes buenas y luego difíciles, y ahí va como fluctuando, como dicen, en victoria y derrota, en victoria y derrota. ¿Y qué es lo que dice la gente cuando le dice, ¿y cómo está? No, pues ahí estoy esperando, dice que el Señor, y como el Señor nunca tarda y el tiempo es de Él, el tiempo es ya. Amén. Si usted no recibe es porque no quiere, es porque no ha puesto en primer lugar al Padre a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y eso quiero que entendamos, que la gente, las personas que llevan la palabra ahora se van a ir a eso. Mire que le vienen tiempos buenos y le viene aquí, le viene allá, y hasta le dice, mire, si en 6 meses va a ver que su vida ha cambiado. Sin necesidad que se lo diga, va a cambiar si está con el Señor. Pero debemos de entender esas partes. Miren, repito, hermanos, no escribo, dice, mandamientos nuevos. Quiero que entendamos, que nos dé a entender, es lo mismo que siempre ha estado. Sino el mandamiento, dice, antiguo que habéis tenido desde el principio. Si ustedes me escuchan desde Génesis hasta Apocalipsis, ya, bueno, el Viejo Testamento, y luego pues ya Jesús estaba en el Nuevo, él decía que él ha andado siempre en medio de su pueblo, pero daba a entender en medio de cada uno, y la gente pensaba que hablaba en medio del pueblo todo ahí. No, él anda en cada uno. Siempre ha sido, nunca, no ha variado. ¿Y por qué? ¿O cómo? Es a través del Espíritu Santo.
A veces la gente, pero ¿cómo es posible? El Señor todo lo puede. Y Él es omnipotente. Y Él puede estar omnisciente, Él puede estar aquí, puede estar en cada uno de nosotros, está en el cielo y está en todo el mundo. Él dijo, no los dejaré huérfanos, vendré a morar en cada uno de vosotros, en el cual dice Jesús, vendré el Padre y yo. No dice Jesús, ¿solo vengo yo o solo viene el Padre? No, están los tres, ¿verdad? Porque también está el Espíritu Santo. Este mandamiento antiguo, dice, es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es lo que ha habido? Un acomodamiento, porque las personas, yo creo que les mencioné la vez pasada, escuchaba yo a una persona diciendo que Adán y Eva, que nada tiene que ver porque no aparece en la Escritura, y esto más ni siquiera todavía habían puesto, por decir, en un tiempo que estuvo lo del diezmo, que ellos habían muerto o salido del huerto porque no diezmaban. Y todavía ni estaba. ¿Quién lo dijo eso? Es un tal Maldonado, que parece que es de Honduras, que está a nivel. Pero la gente le cree. Entonces, ¿pero por qué el Señor los tiene cegados? Porque eso es lo que la gente quiere. Que le hablen de prosperidad, que le hablen de mentiras. Yo he mencionado muy poco, creo que una vez nomás. Yo tenía un pariente, no voy a mencionar nombre ni nada, un pariente que le gustaba que le hablaran de prosperidad. Le gustaba que le hablaran de, por decir el hermano, aquí anda su carro. Nada más que a él era diferente porque era con ganado. A él le gustaba que la gente le dijera, qué buen ganado usted tiene. Como que yo le dije al hermano, qué máquina la que usted tiene. Y tal vez yo digo, hay carros iguales o mejores y peores. Pero usted sabe lo que tiene. ¿Me entiende? Entonces viene él y le decían, mire, esas vacas suyas son las mejores y de verdad. Y él se alegraba porque le dijeran eso, independientemente que eran posilleras. ¿Estamos entendiendo? Entonces, así está la gente, le gusta. Y entonces cuando él, en su momento, le dieron un elogio muy grande, dijo, no, esa sí no me la creo. Entonces, lisonjas, correcto. Entonces la gente debe entender cuando le dicen una cosa que enteramente sí le están diciendo de corazón, y cuando alguien le está diciendo una mentira, pues cada quien sabe lo que tiene. Entonces quiero que entendamos. Entonces han convertido el evangelio en una parte de prosperidad. Y si usted va a prosperar, si hace esto, le va a hacer aquí, le viene un negocio. Yo le veo un negocio nuevo y le miro esto. No, yo le veo la vida eterna si seguimos apegados a Jesús, apegados a la palabra. Porque el único intercedor entre el Padre y nosotros se llama Jesucristo. Entonces es necesario, tal vez ustedes podrán ver que el evangelio que el Señor nos pone es muy aparte de lo que menciona en otro lado, porque el Señor a mí no me tiene para eso. Me tiene para traer la palabra como tal es. 8. Sin embargo, dice, os escribo, dice, un mandamiento, el mismo estábamos. Nuevo, dice, que es verdadero en Él y en vosotros. ¿Cuándo es verdadero en Él, el evangelio, y en usted y en mí? Cuando enteramente vivimos esa verdad de Jesús en nuestras vidas. Cuando enteramente creemos y amamos al Padre, amamos al Hijo, amamos al Espíritu Santo, que es el primer mandamiento, y segundo mandamiento es amarás al prójimo como a ti mismo. Amén. Enteramente estamos amando nosotros a nuestros hermanos. No hablo solo en carne, sino hermanos espirituales también. Estamos preocupados cuando alguien de repente lo vemos que nos pide algo, ¿se lo damos o no se lo damos? Porque yo le voy a decir algo, yo me imagino que a todos les ha pasado. Cuando a veces vamos por un lado y desde que miramos a alguien dice, bueno, lo voy a ayudar. Y de repente cuando vamos llegando cerca, no, Messi está mejor que a mí. Y lo metemos más abajo. ¿Cuántas veces nos ocurre? Si el Señor puso en su corazón, pues hágalo. No le digo que a la fuerza, pero si el Señor le puso, dale su lempira, pues déselo. No le digo que 50 centavos porque no creo que se lo agarre. Entonces, pero no ponga a pensar eso, porque si el Señor se lo puso, es por algo. A veces creemos que la gente ocupa mucho. Mire que con poco la gente tiene. Amén. Con una palabra, a veces la gente queda feliz de la vida. Y hay personas que usted le puede dar mucho dinero y aún así lo que hace es confundirlo más. Porque sigue en lo que enteramente no es. El bolo sigue bebiendo. El drogadicto sigue drogándose.
Entonces, no se lo va a resolver usted con darle dinero. Quiero que entendamos. Que es verdadero, dice, en Él y en vosotros. ¿Cuándo es en vosotros? Cuando enteramente vivimos esa palabra, vivimos ese entendimiento, vivimos haciendo la voluntad del Señor. Amén. Porque dice, las tinieblas van pasando. Pero ¿cuándo van pasando esas tinieblas en nuestra vida? Cuando hacemos la voluntad del Señor. Entonces, de antemano vamos, dice, ¿cómo la gloria? ¿Y cómo va la gloria? Vamos a poner un ejemplo, como desde las 4 de la mañana. O de las 5 de la mañana, va aclarando hasta que llega al mediodía. Entonces, al mediodía, ¿cómo está? Está esa gran luz. ¿Tenemos luz nosotros? Amén. ¿O estamos en tinieblas? Eso hagámoslo como una radiografía, ¿verdad? Entre nosotros, ¿va? Porque las tinieblas, dice, van pasando, pero van pasando cuando Jesús está viviendo en nuestras vidas. Si Jesús no está viviendo en nuestra vida, no van a pasar, van a seguir viviendo una vida de tribulaciones. Yo escuchaba ahora a un varón que dije yo, bueno, él cree tener al Señor, pero yo les digo en el Señor que no lo tiene. Porque él dijo, miren, ¿cómo creen que hizo Jesús el milagro? Jesús no hizo ningún milagro cuando alimentó a las 5,000 personas. Dijo. Yo me puse a escucharlo. Ahí lo que pasó, dice que había mucha gente. Y yo me recuerdo, mi mamá hacía milagros. Dijo él que era por el lado de, creo que era de Cuba, algo por ahí. Y lo escuché de principio a fin. Y decía él, ¿y cómo hacía milagros mi mamá? Dice, cuando venía de una familia, entonces, si tenía una sopa, lo que hacía que para rindiera y que comiéramos todos, dice, pues le echaba más agua. Y así hizo Jesús allá, dice, todo el mundo, como quien dice, cada quien entregó algo. Yo dije, ¿no has leído entonces donde cuando Jesús les dijo, recojan los pedazos y sobraron 12 cestas? ¿Y cómo es posible? Bueno, una, pero quitemos eso. Y si no era un milagro cuando hizo ver al ciego, cuando hizo levantarse al paralítico, cuando curó a la mujer de flujo de sangre, y vaya poniéndole cuantas cosas. Entonces deben de tener mucho cuidado porque van a escuchar doctrinas que si no estamos bien parados, no los vaya a, como dicen, a hacer caer. Hay que estar bien fundados porque hay quienes hablan bonito, pero en realidad no viven la realidad. No viven la realidad del Señor en sus vidas. Porque las tinieblas van pasando, dice, y la luz verdadera ya alumbra en nuestra vida cuando enteramente Jesús está morando en nosotros. Miren lo que dice el 9. El que dice que está en la luz, en Cristo, el que está en la luz, oiga bien, y aborrece a su hermano, pero vamos a ponerle un poquito más, aquí quiero que la palabra no la vamos a cambiar, solo vamos a agregar en nuestra vida, la palabra continúa como tal. El que aborrece a su hermano, o a su hermana, o a su esposo, o a su esposa, o a su hijo, o a su vecino, y vaya poniéndole infinidades de personas, porque no se trata, el Señor nos dice, amarás al prójimo como a ti mismo. No dice, bueno, ama solo a tu familia en la carne. No, lógicamente quiero que entendamos, ahí solo habla de hermanos, pero pongámosles hermanos en Cristo que seríamos todos. O sea, si enteramente la luz está en nuestras vidas, se debe de ver. Se debe de ver. Mire, repito. El que dice que está, dice, en la luz y aborrece a su hermano, miren lo que dice, está todavía en tinieblas. ¿Por qué? Porque se está engañando solo. No, yo me llevo bien con mis hermanos. Casualmente me he tenido pensando, escuché, no vi. Cuando dicen que una persona allá en la reunión de ayer, ¿verdad? Como que iba incómodo. Pero no sé por qué. Lógicamente yo no me di cuenta. Entonces, pero ¿qué quiero que entendamos? Porque habían unos como que unas, como que dicen, como tiran dardos. Le dijeron algo, me imagino. No fue algo, porque esto más ni siquiera prediqué yo ayer. Pero quiero que entendamos que iba incómodo. Entonces digo yo, ¿cómo es posible que esta persona se ve incómoda si está Jesús en su vida? Una. ¿Y cómo es posible que la otra persona esté tirando cizañas si Jesús está en su vida? Entonces, ¿qué me enseña la palabra? Que andan en tinieblas. Tanto el que recibió como el que dijo. Como el que dijo. El que tiró el dardo. Entonces andan así, miren, en tinieblas. Entonces, por cierto, me hizo un comentario la hermana y me dijo, dicen esto, algo de mí, ¿verdad? Y le digo, pero
me debe preocupar si sé que no lo estoy haciendo. O sea, cualquiera que quiera decir una cosa y sé, me siento en el Señor limpio, ¿por qué me puedo preocupar? ¿Por qué me puede quitar la paz si sé que no es cierto? ¿Estamos entendiendo? Entonces, si el Señor está en mi vida, óigame, ¿cuánto acusaron a Jesús? Y se preocupó a Jesús por lo que decían, si sabía que todo lo que decían era mentira. En ningún momento. Entonces, si usted sabe, si yo sé que alguien pudo dicho algo, pero sé que no es cierto, ¿por qué me voy a preocupar? Preocupémonos si enteramente lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque entonces si lo estuvieran haciendo, entonces todavía siguen, miren, están todavía en tinieblas. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento en el Señor espiritual. El Señor dice en una parte de su palabra, escudriñar los espíritus. O sea, ¿de qué espíritu que le está hablando? Si es espíritu del Señor. Yo recuerdo una vez con la hermana, íbamos a predicar al Negrito y teníamos un toro por ahí. Bueno, ahí está todavía. Y cuando ya nos íbamos, resulta que el toro se salió. Y me dice la hermana, no lo puedes dejar afuera. ¿El qué, Leo? ¿Qué me va a detener ese animal? Pero ¿quién hablaba? Yo les digo, me hablaba mi esposa, pero el espíritu inmundo, como dije, a ver que se quede este. No, hombre, Leo, que se quede ahí, eso no me interesa. Y fíjese que por ahí nomás iba ya cuando me dice el Señor, como no te quedaste, háblale a fulano. Y solo le hablé a una persona, y solo le dije, aló, ¿qué ocupas? Me dice. Y el Señor resolvió. ¿Pero qué? Hay que tener cuidado. Porque aunque sea mi esposa, a veces el espíritu inmundo quiere utilizarla. Y yo le voy a decir algo. No crea que cuando usted está en las cosas del Señor, los problemas vienen de afuera, vienen de la casa. La misma palabra dice que los primeros son, dice, los de la casa. ¿Qué significa? Es la esposa, el esposo, son los hijos. Cuando usted enteramente está empezando a caminar en el Señor, los problemas no los espere de afuera, espérelos en la casa. Amén. Pero esté firme en el Señor. Amén. Está todavía en tiniebla. El que ama a su hermano, miren lo que nos menciona, permanece en la luz. O sea, permanece en Jesús. Pero si no amamos al hermano, sepamos que todavía falta la presencia de Jesús en nuestras vidas. Amén. Quiero que entendamos, miren. El que ama a su hermano y se permanece en la luz. Y el que no, y en el que no hay, dice, y en él, perdón, no hay tropiezo. ¿Por qué no hay tropiezo? Porque anda en la luz. ¿Quiénes son los que tropiezan? Los que andan en la oscuridad. Entonces quiero que entendamos que si está Jesús en nuestra vida tiene que ser completamente diferente. 11. Pero el que aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas y anda en, o sea que no hay ninguna gota de luz en su vida. Miren, repito, anda en tinieblas, dice, y no sabe a dónde va. ¿Cómo es el que no sabe a dónde va? Como las olas del mar, fluctuando para acá y para allá. O sea, el que no es digno de mencionar, que se llama Satanás, lo zarandea y lo tira para donde quiere. No lo puede voltear a ver a alguien porque de mí han de estar hablando. Entonces, ¿por qué? Porque no están fundados en el Señor. Amén. Yo les digo cuando voy en el carro, yo les digo, miren, no se me pongan en medio porque no voltea para allá. Yo voy nomás viendo para dónde voy, no ando viendo por otro lado. Yo no estoy viendo qué es lo que puede estar habiendo por allá. Porque si no, a mí no me tienen eso. Entonces debemos de saber, repito, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va. No sabe a dónde va, pero quiero que entendamos que sabemos que si las personas no cambian su camino, van al infierno. Pero si nosotros vamos a Jesús, entonces vamos a la vida eterna. Entonces quiero que entendamos eso. Porque las tinieblas, dice, le han cegado los ojos. ¿Por qué Jesús permite el cegamiento en los ojos? Porque la gente no quiere conocer, no quiere ver la luz. Prefirieron más, dice, aparece en un texto, no me acuerdo el texto, donde dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces el que anda haciendo lo malo lo va a ver en la noche, porque como no quiere que lo vean, anda haciendo lo malo. Pero el que anda haciendo las cosas correctas va a andar normal en el día. Y no tiene por qué, porque está pensando en algo, no, porque él anda haciendo lo correcto. Está esperando una mala noticia, no, ¿y por qué?
Si él sabe que anda haciendo lo correcto. No puede haber malas noticias en su vida. Porque las tinieblas le han cegado, dice, los ojos. Os escribo, dice, a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿A través de quién? Mire, por su nombre. ¿Cuál nombre? Que es sobre todo nombre. Se llama Jesucristo. Si Jesucristo usted lo recibió como su único y suficiente Salvador de su vida y de sus pecados, ya están perdonados. ¿Qué es lo que tiene que seguir? El proceso de llevar cada día llenándose más de esta bendita palabra y ser hacedor. Porque muchos conocen la palabra, pero son olvidadizos. ¿De qué les sirve? ¿O de qué les aprovecha, como dice la palabra? De nada. ¿Cuál es ese? Yo lo cambio. Y en esto conocemos, dice, que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Delante de Él. Estábamos en el que fue que lo cambió nada más. Pues si nuestro corazón nos reprende, quiero que entendamos, para que sepamos, cuando dice nuestro corazón no reprende, quiero que entendamos que habla ahí del Espíritu Santo. Cuando le reprende algo a usted, es el Espíritu Santo. No lo vamos a cambiar. Aquí aparece corazón, pero quiero que entendamos que es el Espíritu Santo cuando le dice, por decir, eso que hiciste no está bien. Eso que hiciste, o eso que estás pensando, o eso que te dije que lo hicieras y no lo hiciste, no está bien. Entonces, porque nos dice luego aquí, mayor que nuestro corazón es mi Padre, y Él sabe todas las... ¿Cómo? ¿A través de qué? De que mora en nosotros, a través de su Espíritu Santo. Entonces, si a usted le redarguye algo, es porque no hizo lo correcto. Pero si usted se siente tranquilo, diga usted, hice lo correcto. Y si hace lo correcto, ¿por qué se va a preocupar? Preocúpese si no lo hace. Pero si lo hace, no tiene por qué preocuparse. Vamos por el 2, por el 15, creo. No, íbamos menos, el 14. Ahí, sí, ahí estamos. Os escribo, dice, a vosotros, hijitos, dice, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Pero ¿cómo es que nosotros recibimos el perdón? Es por el Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros recibimos la adopción de hijo? Por el mismo Jesucristo. Y lo dice en Juan, en el Juan 1:12. Si quiere lo ponemos 1:12 y luego seguimos en el 13. Para que sepamos que es de la única manera. No hay otra manera. No hay otro intercedor entre nosotros y el Padre más que el Señor Jesucristo. Y miren lo que nos dice en el 1:12. Miren. Para que entendamos, miren, más a todos los que le recibieron, es necesario recibirlo. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, miren, es necesario recibirlo, es necesario creer en su nombre. Y les dio, dije, potestad de ser hechos hijos del Padre. Y luego si leemos más abajo a ver que no fue por voluntad, ahí está, de voluntad de carne ni de varón, sino por pura gracia. Regresemos donde estábamos, en el 13. Fue por pura gracia, no es por otra cosa. Yo ni valor tengo que decirle al Señor por qué me tiene aquí, porque es pura gracia. Solo con su misericordia, pues yo andaba en el mundo. Pero por esa bendita misericordia de Él me tiene donde me tiene. Y agradecido. El 2. Ese. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y luego dice en el que sigue, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Miren, esto está todito al revés. Hoy todo el mundo le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. Yo miro, y yo creo que ustedes también lo tienen que ver, cómo es posible que ahora una persona tiene a sus padres aquí, pues yo creo que, sí, creo que hay también ya asilos de ancianos, ¿no? Ancianos, ¿verdad? Que van a dejar a sus padres a un orfanato por no cuidarlo y andan chineando un perro. Dios mío, digo yo, ¿cómo es posible? Si es cierto.
y andan con ese perro que le hacen manicure, que le hacen esto, que le hacen lo otro. Digo yo, Dios mío, ¿qué pasa? O sea, ¿qué está pasando con la gente? ¿Por qué han cambiado las cosas correctas? El perro es para que ladre cuando viene alguien, no es para que duerma conmigo en la cama. Entonces, pero todo ha cambiado. La gente a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y si nos ponemos a seguir viendo cuántas cosas así. Mas el que practica la verdad, dice, viene a la luz. Ese ya lo habíamos leído, porque se ha manifestado, dice, que sus obras son hechas en el Padre. En el Padre. Por eso está en la luz, como dice la hermana. Creo que íbamos por el 12, 13, creo, 13 íbamos. 13. Imagínense que, hablando de la maldad, ahora, si usted maltrata a un perro, ya es capaz que lo llevan a la fiscalía. Creo que hay algo, ¿no? Sí, ¿verdad? Y si alguien aborta, no hay ningún problema. ¿Cómo están las cosas? ¿Que alguien puede abortar, mata a su hijo? Y a un perro sí lo quieren meter preso porque lo haya marimbeado por alguno, porque le haya comido la comida, digamos. Entonces, ¿cómo estamos de al revés? ¿Cómo estamos? Os escribo, dice, a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, dice, porque habéis vencido al maligno. ¿Qué significa vencer al maligno? Es dejar de estar haciendo lo malo y estamos haciendo lo que al Señor le agrada. O como decía la hermana, vencieron de no quedarse viendo una televisión y estamos escuchando la palabra. Yo ya no sé desde cuándo no tengo televisor, que no lo necesito. No me preocupa de nada. Me decía a mí, a veces la hermana me decía, pero bueno, está informado. ¿Para qué? Si el Señor, lo que yo necesito es informarme del Señor, le digo yo. Y lo demás, que traen el relampagueo, que no me da ni frío ni calor. Aquí está todo en este manual. Entonces, ¿para qué me voy a preocupar? Entren ahí. Ni supe qué fin tuvieron los televisores. Ni supe. Porque hasta llegó un punto que lo tenían en el cuarto y yo le digo a mi esposa, yo no puedo estar con esto. Te vas para afuera con el televisor a ver qué haces, pero yo no puedo estar en eso. Y el Señor me quitó eso. Y ahora ni mis hijos tienen televisión. Y no los he obligado. El Señor ha ido poniendo. Habéis vencido, dice, al maligno. El vencer, el querer ser diferente. Eso se trata, querer ser diferente. Os escribo, dice, a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Miren la diferencia. Conocido. ¿Cómo lo conocía Job? De oídos. ¿Qué dijo después en 42:5? De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es cosa completamente diferente. Os escribo, dice, a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de mi Padre, dice, permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Permanecer. Una cosa es ser fluctuante, pero si usted enteramente permanece, va a ver la diferencia. Y yo he mencionado varias veces, y creo que también aquí lo hemos mencionado, el simple hecho de un teléfono celular. Conéctelo, y en eso que usted ya se mueve y lo desconecta, no espera que se llene al 100, y rapidito va para abajo. Y luego lo vuelve a conectar porque ocupa, y ahí está, o está con él pegado hablando, y al ratito luego se tiene que moverse y lo desconecta y va otra vez para abajo. Entonces, ¿qué significa? Que si solo nos conectamos con el Señor por un momentito, pues van a ir para abajo. Pero si nosotros nos mantenemos conectados con Él, vamos a ir, como dice la palabra, de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero solo a través de su bendita palabra. No améis, dice, al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, miren lo que dice, el amor del Padre no está en él. Entonces quiero que entendamos, cuando usted le va poniendo prioridad a otras cosas, significa falta de Jesús en su vida. Porque cuando la prioridad de nosotros es Él, nuestra vida tiene que ser diferente. Esa luz tiene que ir brillando cada día, no puede ir opaca o, como dicen, tinieblas. Pero es necesario, miren, repito, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se acaba. La juventud pasa. Todo pasa. Las modas pasan. Todo pasa. Escuchaba
yo no sé si fue mi hija que se lo miré y también lo escuché al hermano Daniel, de un artista, creo que es de Costa Rica, creo que es de verdad, que dejó todo, o sea, dejó su fama y ahora se dedica al Señor. Carillanti, parece que dijeron que llamaba, ¿no? O sea, una persona que aparentemente lo tiene todo, hablando terrenalmente, pero no era suficiente para él. ¿Por qué creen ustedes que hay artistas que si tienen sus mansiones, sus aviones o sus yates, ¿por qué se matan de una sobredosis? Si supuestamente son felices, si supuestamente lo tienen todo, es porque le falta lo más importante en su vida, que se llama Jesucristo. Así es, sí. Si alguno ama, dice, al mundo, el amor del Padre no está en él. Y fíjese que si leemos, si quiere póngame el Santiago 4:4, para que entendamos qué sucede cuando la persona quiere seguir en el mundo. Miren lo que nos dice. Santiago 4:4, miren lo que nos dice. Para que sepamos, si cree que dice, no, yo puedo ir y estoy tranquilo y luego sigo con el Señor tranquilo, está muy equivocado. Miren lo que nos dice. Oh alma adúltera, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra mi Padre? Contra Dios, ¿verdad? Miren lo que dice. Oh alma adúltera, ¿no sabes? Dice que la amistad del mundo es enemistad contra mi Padre. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo del Señor. ¿Que puedo estar en los dos lados? Está muy equivocado. O sos frío o sos caliente. Pero dice el Señor que los tibios los aborrece y los va a vomitar. ¿Qué vomitamos nosotros de nuestro estómago? Lo que nos sirve. Lo que nos sirve. Ahí está, hombre. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, miren, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, provienen de Satanás, pues. O del que no es digno de mencionar, como yo menciono. Que la envidia, que la chismografía, que la altivez. Y vaya sumándole cuantas cosas, miren. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo, dice, pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. ¿Qué queremos? ¿Permanecer para siempre o solo estar haciendo lo que en el mundo? Y pasa. Después cuando acuerdan, no estábamos hipótesis y rápido, ya estamos, ya mírenme a mí, ya viejo, y después la gente ya anda con un bordón y después dice, bueno, y no era aquel, porque ya se acabó. Eso es lo que queda el comentario de la gente. Entonces quiero que entendamos que nosotros mejor busquemos estar, dice, en Cristo Jesús. Y sus deseos, dice, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. O sea, el cristiano es una nueva criatura. No puede seguir pensando en el mundo, no puede seguir pensando en cerveza, no puede seguir pensando en la chismografía, no puede seguir pensando en la mentira. No puede, no debe. El sí es sí y el no es no. Una decisión rotunda y completa para con el Señor. Ya dice, es el último tiempo. Y según vosotros oíste, dice que el anticristo viene. Así ahora, dice, han surgido muchos anticristos. Por esto, dice, conocemos que es el último tiempo. Salieron, dice, de nosotros, porque quiero que entendamos. Usted puede decir, no, pero esa persona estaba en el grupo, o en la casa de oración, o en la iglesia, como le quieran llamar. Pero miren lo que nos dice la palabra. Ya es el último tiempo. Y según vosotros, dice, oíste que el anticristo viene. Así ahora, dice, han surgido muchos, miren, anticristos. Por esto, dice, conocemos que es el último tiempo. Y miren lo que nos dice. Salieron de nosotros. O sea, como quien dice, bueno, salieron de Egipto o están en la congregación. Pero miren que nos manifiesta. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué se va el cristiano que se va? Y vamos a ver lo que dice, miren. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice ahí? Miren, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, dice, para que se manifestase que no todos son, o sea, no todos son de Cristo. Usted puede ver, y ay, qué bonito cantaba, y que mire, y esto y el otro, pero si no es del Señor,
más tarde que temprano se le va a salir el diablo que tiene. Yo le decía, yo le he mencionado un montón de veces, que íbamos en el camión remolcando un carro y una persona hablando del Señor, pero bien santificado el hombre. Y solo se nos metió un bus, se olvidó de que estaba hablando. Solo le dije a Israel, ¿y qué le pasó? Entonces quiero que entendamos que si enteramente está Jesús en nuestras vidas, debemos de ser siempre con la misma templanza, con la misma tolerancia, con la misma humildad, que cuando alguien le dice una cosa, pues anduve en Tegus hace poco y el carro que ando yo como muy grande para dar la vuelta y así, y un señor se me salió enojado y ya cuando iba para pasar me dice, aprenda a manejar. Discúlpeme, señor, le dijo. Eso es lo único que le dije. Me imagino que tuvo que haber ido tocado en el sentido de que de repente esperó a alguien que le saliera igual que él. Pero le digo, disculpe, señor, tranquilo. Entonces, ya no estoy en ese lugar, ya no estoy en ese mundo. Estoy con la paz del Señor en mi vida. Imagine que usted le salga alguien enojado y le diga, discúlpeme, y lo ofendí, perdóneme. ¿Qué más puede hacer? Eso es lo que debemos de entender. Pero vosotros tenéis, dice, la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo las conocemos? A través del Espíritu Santo. La revelación del Espíritu Santo. Solo el Señor con su mano preciosa. No os escribo, dice, como si ignorase la verdad. Todo el mundo conoce la verdad. Sabe que si roba es malo. Sabe que si mata peca. Sabe que si desea el burro del vecino es peca. Sabe que si se le viene un mal pensamiento peca. Sabe que si se puso a ver una mujer y la codició, ya se acostó con ella. La palabra lo dice. ¿Lo desconoce la gente? No, todo el mundo lo conoce. Pero prefieren cualquier justificación. O ignorar, dice la verdad. Si no dice porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede ¿de dónde? De la palabra. O del Señor Jesucristo, como decía la hermana. Ninguna. ¿Y de dónde viene la mentira? Del que no es digno mencionar. Vino a matar, a hurtar, a robar y a destruir. Y se llama Satanás. Quiero que lo entendamos. ¿Quién es el mentiroso? Dice, sino el que niega, dice que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si no reconocen al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador de su vida, tenga la plena seguridad que ahí lo dice que este es el anticristo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y es cierto. El que no tiene al Hijo tampoco va a querer al Padre. Como que venga alguien y a mí me haga upa, y por decir de una manera, y me rechaza al Hijo, tampoco me estoy yo con él. Suena, como dije, por encimita, como dice la gente. Tiene también, dice, al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, dice, permanezca en vosotros. Es esta bendita palabra. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, mire, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, no está en San Tadeo, San Judas o la Suyapa o María, no, la respeto como la Madre de Jesús, pero el único intercedor para nosotros se llama Jesucristo. Y esta es la promesa, dice, que Él nos hizo, ¿qué? La vida eterna, irnos a Él con la eternidad. Os escribo, dice, esto sobre lo que os engaña, pero la unción que vosotros recibiste es el Espíritu Santo. De Él, dice, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque cuando usted va a hacer algo que no es correcto, le garantizo que va a haber algo que la gente dice, ay, que la conciencia. ¿Cuál conciencia? No existe en la Escritura. Es el Espíritu Santo redarguyendo, diciéndole, no lo hagas. El que toma, ay, se lo está imaginando en la cabeza, no lo hagas, dice el Señor, porque no es para ti, no es algo que edifique en tu alma, en tu vida. Entonces usted no permita, porque si usted lo permite, después el que no es digno de mencionar y dijo que no iba a volver a ver, mira dónde está allá. Eso es lo que vino, a señalarlos, eso es lo que hace. Así como la unción misma, dice, os señala todas las cosas y es verdadero. Y no es
y no es mentira. Según ella dice, os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijito, dice, permaneced en Él, para que cuando se manifiesten, tengamos, dice, confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿A qué se refiere eso? Vamos a poner un ejemplo en la Biblia. 5 vírgenes sensatas. Cuando vino el esposo, ¿qué pasó? Ellas estaban pendientes. ¿Y qué pasó con las insensatas? Andaban buscando aceite. Cuando vinieron, ya la puerta se había cerrado. ¿Y qué hicieron ellas? Y le dice el Señor, ni los conozco. Entonces, ¿cómo quedaron? Avergonzadas. ¿Por qué? Porque no estuvieron constantemente en el Señor. Entonces se quedaron por la insensatez. Si sabéis, dice que, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Es una nueva persona, es una nueva criatura. Si mentía, ya no miente. Si robaba, ya no roba. Si era adúltero, ya no adultera. Y vaya sumándole cuantas cosas teníamos antes. Miren la diferencia. Teníamos a que alguien diga, siga teniendo. Son cosas completamente diferentes. Hasta ahí, ¿verdad? Solo digámosle, Señor, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que permitas que la atesore en mi vida, pero que sobre todo permitas que sea hacedor de esta bendita palabra. Eso te lo pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.